Lorna Byrne. Escaleras al cielo. Narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 6. Cuando me di la vuelta, vi que un ángel se dirigía hacia mí. Había visto a aquel ángel cuando tenía unos 4 años y me había enseñado algunas lecciones sobre cómo debía rezar. «Ven, Lorna», me pidió. Eché a correr hacia él y cuando lo hice, una multitud de ángeles se aparecieron a sus espaldas. Seguimos caminando un poco más hasta llegar a un lugar donde crecían algunos árboles. Me senté apoyando la espalda en un árbol. En estos años nunca te he dicho mi nombre y tú nunca me lo has preguntado. Siempre te llamo el ángel especial de las oraciones, afirmé. Me cogió las manos y dijo, llámame Amén. Le sonreí y contesté, ¿lo que se dice al final de las oraciones? Lorna, soy el final de toda plegaria, comentó. Dios escucha las oraciones de todos los hombres, mujeres y niños, con independencia de su religión. Hay algunos ángeles que están presentes al final de cada oración. Por medio de la última palabra Amén, los ángeles realzan y glorifican esa plegaria e imploran a Dios para que se concedan sus súplicas. Ángel Amén, pregunté, ¿por qué esa razón hay tantos ángeles junto a ti? ¿Eres su jefe? Hay muchos ángeles aquí para asegurarse de que no se pierda ninguno de los Amén que se pronuncian al final de la oración, aunque la persona no lo utilice o se olvide de articularlo. Los ángeles no paran de trabajar, observé. El ángel Amén sonrió, pero nunca respondió a mi pregunta sobre si era el jefe. Lorna, cierra los ojos, me rogó. Los demás ángeles se congregaron a nuestro alrededor y comenzamos a rezar. Oré hasta con la última partícula de mi cuerpo y de mi alma. Poco a poco, la atmósfera que se respiraba comenzó a cambiar. Me sentí ligera como una pluma que flotaba sin llegar a tocar el suelo, y sin embargo sabía que me encontraba sentada en él. Me hallaba sumida en un estado de meditación, envuelta entre los ángeles de Dios. Ellos me pidieron que abriera los ojos. El ángel Amén se encontraba de pie delante de mí. Parecía más alto de lo que había sido hasta entonces y su apariencia era todavía más hermosa. Di un paso hacia adelante, como si avanzara a cámara lenta, y se arrodilló sobre mi pierna. Luego levantó la mano derecha y la extendió hacia mi pecho mientras decía, Lorna, Dios te quiere. Voy a tomar tu alma, no tengas miedo. Me dejó literalmente sin aliento y durante una décima de segundo me sentí terriblemente asustada. No podía respirar. De repente me encontré en el interior de un enorme pasillo. Daba la sensación de que no había paredes o puertas y no parecía que existiera principio o final. Estaba rodeada por una especie de niebla de color blanco muy puro, aunque no era cegadora. El ángel Amén me sujetaba la mano a medida que avanzábamos por aquel corredor. Una serie de ángeles y de almas pasaron a nuestro lado en todas las direcciones, pero no reparé demasiado en ellos. Seguimos avanzando por el pasillo, sin que me costase demasiado esfuerzo. Nos detuvimos. La bruma dio la sensación de evaporarse. «Lorna, ya estamos aquí», exclamó el ángel Amén, volviéndose hacia mí. No tenía la menor idea de dónde era aquí. Delante de mí se extendía una cortina fina, como la seda, que parecía no tener principio ni final.
Extendí el brazo para tocarla, pero el ángel Amén me detuvo. La cortina comenzó lentamente a desvanecerse y a desaparecer, y mientras lo hacía, el ángel Amén se esfumó de mi lado. Me encontré sola, de pie, ante una gigantesca biblioteca. Había filas y filas de estanterías abarrotadas de libros. No podía ver los estantes superiores, que desaparecían entre la niebla que pendía del techo. Cada estante tenía una serie de grabados de madera muy elaborados, que hacían juego con las patas de las mesas que había en la sala. Las mesas eran enormes, de hecho, ni siquiera podía llegar a su parte superior y también daba la sensación de que eran alargadas como un cobertizo. Alrededor de cada mesa había entre 3 y 5 sillas colocadas de manera irregular, también con grabados en los brazos y en las patas, aunque los respaldos eran sencillos y no estaban decorados. Las mesas se hallaban cubiertas de libros, tanto volúmenes amontonados como de tomos individuales, que estaban abiertos como si hubiera alguien leyéndolos. Todo lo que había en aquella biblioteca era enorme: libros, mesas, sillas, estanterías. En medio de las mesas había unas estructuras enormes que se asemejaban a púlpitos, como el tamaño de una casa pequeña. A cada lado de ellos había una escalera que conducía a una enorme plataforma. Cada púlpito era diferente y parecía relucir como si fuera nuevo. Nunca había visto nada igual, pero lo más increíble de todo, lo que había visto en aquella enorme biblioteca, era la formidable escalera de caracol, situada a mi derecha, a cierta distancia de donde yo estaba. Al igual que los estantes, daba la sensación de que no tenía fin. Ascendía formando una curva hasta perderse en la niebla que se extendía en la parte superior de la biblioteca. También parecía descender hasta atravesar el suelo. Era muy distinta a cualquier otra escalera de caracol que hubiera visto antes. Además, estaban iluminadas con una intensa luz blanca parecida al oro. De repente, la escalera se abarrotó de ángeles y de almas que subían y bajaban por ella. Parecían cruzar el suelo. Algunos subían por ella y otros se cruzaban al bajar. Por primera vez miré atentamente al suelo. Al principio había tenido la impresión de que estaba hecho de mármol, pero cuando lo observé detenidamente me di cuenta de que no se trataba de mármol que yo conocía, sino que era translúcido. Aquello me dejó asombrada. A continuación, miré con mayor detenimiento y pude ver a través de él. Me di cuenta de que la enorme espiral de la escalera se retorcía por debajo del suelo y vi a las almas y a los ángeles avanzando por una superficie que se extendía hacia el piso de abajo. Queriendo acercarme a mirar más detenidamente y tocar el suelo, me senté en cuclillas. Pero en ese momento un hermoso ángel me tocó en el hombro y exclamó: «No, Lorna, puedes ir a la parte de la biblioteca que quieras, pero no toques nada». El ángel desapareció. Me sentí decepcionada, pero supe de manera instintiva que no debía hacer preguntas. La biblioteca estaba muy concurrida. Una parte de mi ser pensaba que no debía estar allí, que era una especie de intrusa. Parecía un lugar al que yo, dada mi corta edad, nunca tendría permiso para entrar en el mundo normal. Sin embargo, los ángeles y las almas que se encontraban allí, al reparar en mi presencia, me saludaron con la cabeza como si estuvieran esperándome. La escalera de caracol todavía estaba abarrotada de seres. Entre las almas que había en ella,
se encontraban 3 que me comunicaron que eran los de los apóstoles. Todas las almas eran mucho más grandes que yo, del tamaño adecuado para la biblioteca, pero los ángeles que las rodeaban eran todavía mayores. El apóstol Pedro llegó al final de las escaleras y avanzó hacia mí, seguido por 4 ángeles. Tenía la apariencia de un hombre maduro y fornido, con el cabello oscuro y alborotado. Sus ojos relucían, pero la expresión de su rostro era grave e inquietante. Los ángeles que se hallaban a su alrededor se detuvieron en una mesa y comenzaron a revisar los libros que había esparcidos sobre ella, tomando notas. Pedro se subió a uno de los púlpitos sin hacer el menor gesto de que hubiera advertido mi presencia. A continuación, llegaron otros 2 apóstoles, Marcos y Simón. Marcos, al igual que Pedro, era un hombre corpulento y aparentaba tener unos 40 años. Simón, por el contrario, parecía ser más joven. Su aspecto era más juvenil, con una complexión más frágil y un cabello que daba la sensación de haber sido blanqueado por el sol. Marcos y Simón se subieron a sus respectivos púlpitos y comenzaron a revisar algunos libros y a tomar notas. Otras almas sagradas procedentes de diversas tradiciones religiosas entraron en la biblioteca, todas ellas seguidas por una cohorte de ángeles. En ese momento, viendo a aquellos dirigentes religiosos, me di cuenta de que los líderes que habían conseguido atraer mi atención me resultaban conocidos. En otras palabras, pertenecían a la tradición religiosa cristiana en la que me habían educado. No hay ninguna religión que sea superior a otra. Si hubiera sido una joven judía o musulmana, o hubiera profesado cualquier otra religión, me habrían mostrado a otros líderes espirituales. Fuera lo que fuese, lo que estuvieran buscando esos apóstoles parecía ser muy importante para ellos y se los veía muy ansiosos por encontrarlo. Pedro, Simón y Marcos iban de un púlpito a otro. Yo solo podía captar algunos fragmentos de su conversación, por lo que en ese momento no tenía la menor idea de lo que estaban buscando. Mientras avanzaba por la biblioteca entre las enormes mesas y los colosales púlpitos, los ángeles siguieron reconociéndome y los apóstoles que se encontraban en los estrados también parecían seguir con atención hacia dónde iba. Una vez vi a Pedro dejar de trabajar en su púlpito y mirar a su alrededor con ansiedad, tratando de encontrarme. Cuando por fin dio conmigo, volvió a reanudar su trabajo. Observé que los ángeles cogían algunos libros de los estantes y los llevaban a las mesas, que en ese momento ya estaban llenas de tomos. Algunas veces apilaban los libros en el suelo y otros ángeles los subían a los púlpitos. Estaban buscando con mucho afán y daba la impresión de que lo que trataban de encontrar era algo de suma importancia, porque la sensación de apremio que mostraban era increíble. De repente lo comprendí todo. Me dijeron sin oír ninguna voz que Dios les había pedido que buscaran algo. Les estaban sometiendo a una especie de prueba y solo disponían de cierto tiempo para realizarla. En alguna parte de la biblioteca, en uno de los libros, se encontraba la respuesta que estaban buscando. También me di cuenta de que yo sabía en qué libro se hallaba y dónde se encontraba ese ejemplar, aunque todavía no supiera muy bien lo que era. Me topé con una increíble escalera de caracol y por primera vez pude verla de cerca. Mientras me hallaba allí, me di cuenta de que estaba inundada por la luz de los ángeles y de las almas que subían y bajaban por ella. Ese era el fulgor del intenso oro blanco que había visto emanar de la biblioteca.
Los enormes escalones de la escalera de caracol estaban hechos con el mismo material que el suelo. Podía ver en el interior de los escalones y también a través de ellos. De nuevo, sin oír palabra, me pidieron que me apartara de la escalera de caracol. Cuando me di la vuelta y vi y sentí una inmensa sensación de agitación en la biblioteca, sabía que Dios estaba a punto de llegar.